Que vamos a dialogar es ya en la parte de la salud mental. Actualmente la crisis que estamos pasando los ecuatorianos, crisis energética, crisis de seguridad, ahora el tema de Quito, que es algo apocalíptico, devastador, ver esas imágenes desgarran el alma y todo lo que conlleva, está generando una ola de preocupación en la ciudadanía, pero como una bolita de nieve, aumenta, porque la banca no perdona, porque en los trabajos el tema laboral, si la situación sigue así, quizás existan despidos masivos. Entonces, ya el hablar de salud mental, ¿qué deberíamos hacer? Es un tema bastante fuerte, bastante profundo y de mucho diálogo y sobre todo con pautas a seguir. Bienvenido. Gracias Tania, Roberto, equipo de Radiovisión, por abrirnos nuevamente la puerta para poder hablar de estos temas que son tan importantes, porque no hay salud integral sin salud mental. Y como decías bien, ¿cómo entonces enfrentar el día a día con toda la incertidumbre que nos presenta la vida misma? Porque ahí describes una cuestión, digamos, de lo que es el mundo humano, ¿no? El sistema, la organización social, que tiene fallas, obviamente, porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Por otro lado también está la vida misma, ¿sí? La vida que tiene como corolario la muerte y de la que no queremos hablar. Entonces, entender de que todo este proceso que es la vida tiene un momento de ocaso y determinación, porque nos estresamos, bien decís, de pensar tanto, de darle importancia a cosas que son superfluas, secundarias, que no hacen a la vida misma, a la esencia de la vida. Entonces vivimos corriendo, vivimos ocupados, preocupados, pensando demasiado. Y ese es el mayor dilema que tenemos los seres humanos. Pensamos demasiado y mal. Entonces, yo me quedo, suspiro porque soy una de esas personas que piensa demasiado y que siempre está... creo que la ansiedad me consume, que mentalmente me generan varios escenarios sobre un tema específico y trato de actuar en consecuencia o evitar consecuencias. Pero ¿eso qué resultado le genera a mi salud, no solamente mental, sino también física? Evidentemente está a la vista de pronto los resultados porque nos enfermamos, ¿sí? Hacemos síntomas de distinta manera. ¿Y esto por qué? Porque no nos han educado, no nos han enseñado desde el hogar, ¿sí? Porque no es solo la escuela, el colegio, la universidad la responsable de esta labor, ¿sí? Porque ahí tenemos que tener claro de que nos van a instruir técnicamente para ser hábiles en una función. Pero para ser humano, ¿quién nos educa? ¿Quién nos forma? Marcelo, pero si nosotros comenzamos a poner una barrera, decir no puedo, no quiero, no es mi competencia, no lo haré, eso no genera una percepción de esquiva, no se presta para decir no, es que no tiene predisposición, no está comprometido. En el caso de un trabajo, no tiene la camiseta de la empresa, que es muy común. O en el caso de la familia, es que a esa persona no le importa. Hay un límite para todo y tenemos que tener claro, presente, porque eso se llama amor propio, autoestima, el saber dónde está nuestro límite, porque el bienestar, cuando se pone en juego, nuestra salud se pone en juego, ahí tenemos que saber parar, decir que no, porque perdemos el equilibrio y esto es algo fundamental que debemos aprender, a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, como también cuando nos falta el aire, o necesitamos ir al baño, como necesitamos comer, tomar agua. Tenemos necesidades básicas y tenemos que atenderlas. Y por responder a veces a esos preceptos, mandatos familiares, sociales, laborales, dejamos de lado nuestro ser. Y ahí entonces empieza a haber un desequilibrio, una descompensación, ¿sí? Por eso el suicidio, por eso el suicidio en cuentagotas, ¿sí? Porque generalmente cuando hablamos del suicidio, ¿no? Es lo consumado. Pero la forma de vivir que tenemos los seres humanos es de pequeños suicidas que están totalmente desconectados con la vida, no le encuentran razón ni causa, entonces no hay un compromiso real porque no lo sienten, que lo que están haciendo es por ellos, es siempre por el otro. Y ese es uno de los grandes temas, ¿sí? Entonces, tenemos que preservar nuestra salud y eso es lo fundamental que tenemos que aprender a cuidarla.
Por eso digo, desde la infancia, nuestra madre, nuestro padre, nuestro entorno familiar tiene que empezar a permitirnos que seamos autónomos, no solamente en sacarnos el pañal, ya dejar de usar el pañal, empezar a higienizarnos solos, ir al baño, ¿no es cierto?, a pedir lo que necesitamos y resolver solos. Por eso nos empieza a dar esa autonomía que nos permite tener la confianza y seguridad en nosotros mismos. Marcelo, yo te quiero aquí hacer una pregunta. O sea, Dale. a mí me criaron, y voy a hablar de manera personal, me criaron para tener buenas calificaciones, me criaron para seguir al sistema. Y cuando yo no sigo el sistema, cuando no cumplo con lo que se me asigna, me siento mal, siento que estoy fracasando como ser humano. Ahí está el gran tema, que es el sentimiento de culpa. Nos han metido como un virus ese concepto de que no eres una buena hija, que no eres una buena estudiante, que no eres una buena esposa, que no eres buena para el otro, ¿sí? Y te carcome el sentimiento de culpa, porque no estás cumpliendo entonces con los parámetros, las normativas, el que dirán, el deber ser. ¿Y vos cuándo pensás en vos? ¿Mm? Porque es muy diferente. El sábado pasado nosotros estamos dando un taller de ajedrez en el Centro Cultural de Manta, el museo, frente a la Playa Murciélago, todos los sábados, de 10 a 12. Y este sábado pasado con un papi estábamos conversando por qué traía a su hijo de 6 años a aprender ajedrez, cuando él no sabe jugar. Y cuando él no se sienta tampoco a aprender, pero quiere que su hijo sí. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Proyectamos en nuestros hijos que hagan lo que nosotros no pudimos hacer o lo que desearíamos hacer pero no nos animamos a hacerlo. Demos el ejemplo, ¿sí?, a nuestros hijos. Si tú haces algo, tu hijo te lo va a copiar, así sea bueno o no tan bueno, ¿sí? Entonces, cuidado por dónde caminas, que lo que haces, porque tus hijos copian todo, ¿sí? No lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿sí? Porque es muy diferente el decir y el hacer. Y esa es la incoherencia que tenemos los seres humanos, que repetimos después como hijos, porque nos educaron así, a mentir, a ser hipócritas. Entonces tenemos que romper con esa cadena. Entonces, ¿tengo que cumplir con una tarea, con una labor? Sí, pero dentro de un equilibrio. Para eso están las pausas activas también en el campo laboral, que no se respetan, porque se hacen las leyes, pero no se cumplen. Entonces, tenemos que nosotros defender nuestros derechos humanos, ¿sí?, como lo dice la Constitución. Entonces hay que leer también, aprender a saber cuáles son nuestros derechos, como también nuestras obligaciones. Y eso no nos convierte en holgazanes, en que no queremos cumplir con lo que nos asignan. O sea, estoy siendo quizás un poco severa, Sí. pero es parte de la realidad. Y me traslado a la ruralidad, o mejor dicho, aquí mismo en la ciudad. Tengo un niño de 2 años que es una esponja. Todo lo que yo digo, él repite, todo lo que él lo hace. Pero si yo lo dejo que se ensucie, que juegue, que disfrute de la tierra, que coja los animales y no lo baño, no lo limpio porque estocó o algo por el estilo, ay, es que es una madre despreocupada, es una madre que no está atento, y si se mete la mano en la boca, entonces comienzan las lluvias de comentarios de todo el mundo. Errados, porque terminamos utilizando preceptos y prejuicios desde una cultura, digamos, que es consumista, que es destructiva, porque fíjate, con ese mismo concepto talamos los árboles, destruimos nuestra naturaleza porque no queremos ver suciedad por ahí. Entonces encementamos toda la ciudad, ¿sí?, porque no nos gustan ver hojas, ¿sí?, por el suelo. Y no nos damos cuenta que eso nos está desconectando con nuestra propia naturaleza. Entonces, despertemos, ¿sí?, no nos dejemos llevar por este deber ser, ¿no?, porque es como el actor que se come el personaje, cree que es el personaje y no lo somos, ¿sí? Tenemos que cumplir con normas y pautas, digamos, en las que tenemos que convivir, pero sin perder de vista, digamos, dónde está el equilibrio. Entonces, el que dirán, ¿sí?, uno tiene que también saber trabajarlo íntimamente para no dejar que nos avasallen con esas ideas que, si no las compartimos, tenemos que plantearlo, decir que no estoy de acuerdo, simple. Entonces, dentro de ese estatus de respeto social, ¿sí?, podemos hablar de distintas religiones, de distintos partidos políticos, de equipos de fútbol, de lo que quieras, pero siempre dentro del respeto, ¿sí? Entonces, totalitarismo no, autoritarismo no, ¿sí?, porque la homogeneización de la cultura es el mayor daño que hemos hecho, ¿sí?, porque se llama etnocentrismo eso, ¿sí? Entonces, hay que desmistificar ello.
Hay que empezar a replantearnos qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente es válido y útil, digamos, y naturalmente hablando, ¿no? Porque si no, seguimos en esta vorágine tecnológica de estar avasallando la misma selva, ¿sí? Por un progreso, por un desarrollo, por la civilización. No, somos totalmente destructivos los seres humanos y en aras de argumentos y banderas que si nos empezamos a debatir y a conversar, nos damos cuenta de que no es tan cierto. Ayer, les confieso, y lo hago públicamente, se me salían las lágrimas de ver las imágenes de lo que está pasando en Quito, cómo se están devastando tantas áreas protegidas, tantos animales, un caballo que en la desesperación pasó por una situación muy compleja, un niño de 11 meses quemado, quemadura de 2º grado, casas totalmente incineradas. ¿Y todo por qué? Porque supuestamente, de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Ambiente, personas, pirómanos, provocaron los incendios. Y se fraccionó el país. A nivel de redes sociales comenzaron las diferentes ideologías políticas a hablar del que hizo, del que no hizo, del que fue y del que vendrá. Pero hemos perdido la humanidad, estamos fraccionados como seres humanos. Estamos hablando de números, de hectáreas, pero no estamos hablando de vidas, de que en esas zonas donde se provocaron los incendios había vida. No sé qué vamos a hacer como sociedad ni a dónde nos vamos a dirigir. Y creo que estos espacios de salud mental, Marcelo, y de cultura ambiental, de trabajo colaborativo, yo pongo en práctica mucho tu frase de que juntos podemos y hacemos todo, me llega a un nivel de preocupación donde ya estamos en estos momentos como seres humanos enfrentándonos a situaciones que si no tomamos las cartas sobre la mesa, si no ponemos las cartas sobre la mesa, o como decimos en mi tierra, no cogemos los toros de los cuernos, ¿dónde vamos a llegar? De eso se trata, de rectificar entonces nuestra conducta humana. Por eso celebro que el espacio como el de ustedes nos permitan pensar críticamente, analíticamente, porque es lo que nos han cercenado desde la escuelita, a tener criterio propio, a pensar, digamos, analizando de las cosas, porque no es ideologías lo que tenemos que abrazar, sino ideas propias. Entonces, poder hablar de estas cosas es fundamental a través de esta reflexión, entonces tomar conciencia, porque, ojo, tampoco hay que tapar ahora con los incendios, como con el sicariato, digamos, como con cualquier otro tema que nos tapa la realidad también social que estamos viviendo, como la recesión económica que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que, por supuesto, a algunos les viene fantástico que no se hable, pero estamos viviendo un momento también atroz, ¿sí? Porque hay violencia de todo tipo, no solamente la física, psicológica, económica y social. Y de esas cosas también tenemos que hablar. Les agradezco, espero contar con mañana los dos para hablar sobre la cultura ambiental y la segunda parte de esta entrevista. Así que les invitamos a ustedes que se enlacen con nosotros mañana a las 8 de la mañana para hablar sobre estos temas que son muy importantes e invitar a la reflexión. No necesitamos tomar acción como sociedad, dejar de pensar de una forma egoísta, más bien trabajar colectivamente, pensar en equipo. Si a usted le pasa algo, eso que le pasó a usted nos va a repercutir a todos porque tarde o temprano a todos nos llega. Un ejemplo o un proceso de enseñanza nos dejó la pandemia. Nosotros pensábamos que eso ocurría en China a miles de kilómetros de distancia y que jamás nos iba a llegar a nosotros. Pero miren lo que nos pasó, nos tocó quedarnos encerrados porque nos llegó. Y así mismo es el ciclo de la vida. Todo es cíclico a nivel de vida, a nivel de planeta, porque incluso nuestro planeta es cíclico. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de esta primera jornada informativa, Roberto. Señoras y señores, el equipo periodístico informativo de Cómo Amaneció Manabí, nos estamos despidiendo.